Seguimos hablando de aprendizaje-servicio y cuando hemos acabado y hemos desarrollado un proyecto de estas características, toca evaluar. Veníamos diciendo que es importante recoger para ver cómo ha ido, porque si no recogemos no sabemos cómo ha ido y si no evaluamos no podemos calibrar, no para ver qué ha ido mal, sino justamente lo contrario, qué ha ido bien, qué ha funcionado y qué podemos replicar, qué podemos aprovechar o qué debemos incluso mejorar. En la sesión de hoy vamos a ver esta última fase de los proyectos de aprendizaje-servicio que corresponde a la evaluación. Evaluación que llamamos multifocal. Vamos a ver por qué. Si estamos aprendiendo de otra manera, tendremos que evaluar de otra manera. Como tenemos aquí y podemos ver, el profesor emérito él ya dice, para que la selección sea justa, todos harán la misma prueba. Y la prueba es subir a un árbol. Bueno, pues el elefante no podrá subir, el mono sí que podrá subir y el pez se ahogará antes de llegar. Por lo tanto, no podemos seguir haciendo las mismas evaluaciones si hemos cambiado la manera de aprender, si hemos cambiado la manera de hacer y si hemos cambiado la manera de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestro grupo de iguales que son el alumnado, nuestros compañeros y compañeras de clase, con el profesorado, que son los que nos están acompañando, y con nuestra comunidad, nuestro barrio, con el que vamos a desarrollar y en el que estamos desarrollando nuestro proyecto de aprendizaje-servicio. Por lo tanto, recordemos que los requisitos básicos del aprendizaje-servicio son el aprendizaje, el proyecto, el servicio, la participación y esa reflexión. Todo ello formará parte de esa evaluación multifocal a la que ahora vamos a ver cómo vamos a desarrollar. ¿Cuál es el mapa de la evaluación del aprendizaje-servicio? Pues bueno, vamos a tener que concretar, igual de la misma manera que hemos planificado el proyecto de aprendizaje-servicio, vamos a planificar la evaluación, que como hemos visto es el último punto de nuestro proyecto. Tendremos que tener en cuenta quién va a evaluar. No, si estamos hablando de diferentes partes de que el aprendizaje-servicio es un prisma, no nos podemos dejar a nadie fuera. Tendremos que tener en cuenta a las entidades sociales, al profesorado, al alumnado y a los propios destinatarios de a quién ha ido destinado lo que hemos estado haciendo. ¿Qué se evalúa? Pues tendremos que ver si evaluamos ese servicio y evaluamos ese aprendizaje. Vamos a evaluar de maneras diferentes, ¿no? Estamos diciendo porque hemos aprendido de manera diferente. No vamos solamente a los contenidos, que sí que son importantes, vamos también a las competencias específicas de la materia y a las competencias, la social y la ciudadana. ¿Por qué? Porque hemos puesto en práctica otras maneras de hacer. Igualmente, ¿cuándo vamos a evaluar? Pues eso también lo vamos a planificar. ¿Al inicio, durante el proceso, al final? ¿Con qué indicadores? ¿Qué es lo que queremos evaluar? ¿Hemos visto? ¿Cuándo lo vamos a evaluar? Y ahora vamos a ver cómo se evalúa. Bueno, pues tendremos una parte de observación y otra de autoobservación. Nosotros como personas protagonistas directamente implicadas, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Hablamos de una evaluación multifocal. ¿Por qué? Porque son muchos focos en los que vamos a poner nuestro punto de mira. Evaluamos al grupo y a sus miembros. Evaluamos el trabajo en red con las entidades. Evaluamos la experiencia como proyecto de aprendizaje-servicio y nos vamos a autoevaluar como las personas dinamizadoras que hemos llevado a cabo el proyecto. Porque si bien no todo el peso recae en nosotros como agentes ejecutores, sí que recae como agentes responsables del proyecto puesto en práctica. Cuando evaluamos al grupo y a cada miembro, ¿qué nos podemos volver a formular? Pues bueno, aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cómo han evolucionado sus intereses? Estamos hablando tanto del grupo como de cada miembro del grupo. ¿Cómo ha mejorado las competencias? ¿Cómo ha evolucionado la dinámica del grupo? ¿Cómo empezó el grupo? ¿Era grupo? ¿O cada uno iba sumando, copiando y pegando? ¿O al final el grupo ha sido más que las partes? ¿Cómo ha madurado la actividad y los valores? ¿Y qué es lo que podemos concluir de todo eso? Vamos a evaluar también el trabajo en red, con las entidades, evidentemente. ¿Eran adecuadas para compartir el proyecto? ¿Nuestra organización ha sido la correcta? ¿Hemos tenido en cuenta todos los elementos? ¿Hemos entendido bien y hemos podido continuar? ¿O han habido puntos donde la comunicación no ha sido lo más fluida posible y han habido elementos distorsionadores? ¿Cómo valoran las personas implicadas en el proyecto cómo se ha realizado? Y también, nuevamente, ¿qué podemos concluir? Claro, tendremos que evaluar la experiencia como proyecto de aprendizaje-servicio
y tendremos que ir viendo las diferentes fases de cómo se ha ido implementando, cómo se ha planteado, cómo se ha planificado, cuál ha sido la identidad, los objetivos, los recursos, las implicaciones de los agentes que han formado parte, y también tendremos que plantearnos la sostenibilidad del proyecto en clave tanto de recursos humanos como económicos, la satisfacción efectiva, la cobertura de la necesidad social planteada, todos aquellos elementos que podamos convertir o cerrar en indicadores que nos ayuden a ver cómo ese proyecto se ha desarrollado y se ha ejecutado. Claro, también nos autoevaluaremos como personas dinamizadoras de ese proyecto. ¿Qué tendremos que evaluar? Pues nuestro conocimiento, nuestra didáctica, nuestra organización, nuestra relación educativa y nuestra relación con el entorno. Si bien hemos comentado que la participación del alumnado es un elemento clave, nuestra ejecución, nuestra planificación, nuestra motivación, nuestro acompañar a todas las personas que han formado parte ha tenido que ser clave, y una parte del resultado ha dependido de cómo nosotros hemos estado en todas esas dimensiones. Recordemos cuáles han sido nuestros elementos fundamentales de un proyecto de aprendizaje-servicio. Pues evidentemente el aprendizaje tiene que haber habido una intencionalidad educativa de manera clara. ¿Por qué? Porque hemos querido que se desarrollase un aprendizaje. Y en cuanto al servicio, pues tiene que haber habido una aplicación en una situación real, concreta, de esa necesidad. Y hemos querido que tuviera una dimensión de cambio directo en la realidad. Si hemos cumplido esto, habremos cumplido un proyecto de aprendizaje-servicio. Por lo tanto, es ahora cuando estamos en fase de evaluarlo. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Pues bueno, tendremos diferentes herramientas. Empezábamos diciendo, no podemos utilizar las mismas si estamos aprendiendo y si estamos adquiriendo competencias de otra manera. Pero sí que es verdad que hay diferentes elementos que, si los veníamos utilizando, los podemos seguir utilizando. Diferentes metodologías o diferentes maneras. Aquí se presentan pues diferentes herramientas. Si esto fuera una caja y la abriéramos, iríamos sacando aquellas que nos van a servir, que son las más adecuadas para nuestro proyecto de aprendizaje-servicio. Rúbricas, portafolios, encuestas, debates, demostraciones, un control de asistencia, pruebas específicas, dibujos simbólicos, programaciones, vídeos, todos aquellos elementos que pensemos que puedan ayudarnos a evaluar. Aquí tenemos algunos de ellos. Bueno, ¿cómo lo podemos evaluar? También tenemos material disponible a vuestra disposición, que está en acceso abierto, de diferentes rúbricas, nos explican cómo han evaluado proyectos de aprendizajes anteriores al nuestro y que nos pueden dar pautas para cuando a nosotros nos toque esa fase de evaluación. Aquí tenemos algún ejemplo que es una rúbrica para la autoevaluación y mejora de los proyectos. Y vemos como si fuera una tela de araña, vamos viendo diferentes elementos y vemos dónde hemos podido cojear, dónde lo hemos hecho bien, dónde podemos implementar cambios que mejoren sensiblemente la implementación de un aprendizaje-servicio. Aquí tenemos alguna metodología participativa que a la par que estamos evaluando, estamos celebrando, ¿no? La Evaluo Party. Y podemos ver qué hemos aprendido, qué ha podido fallar, cómo se ha organizado, y podemos ir contestando de una manera distendida cómo ha ido evolucionando este proyecto. Aquí nuevamente, como dinamizadores, tendremos que tener preparadas una batería de preguntas o incluso preguntas rescate por si no fuera fluida esta evaluación. Otra manera también, tenemos aquí una metodología que seguro que no es desconocida, que es el análisis DAFO, donde voy a ver mis debilidades, donde voy a ver mis fortalezas, donde voy a ver dónde han podido haber amenazas y dónde han podido haber oportunidades. De manera que toda debilidad puede ser una oportunidad, donde toda amenaza puede convertirse en una fortaleza, y así puedo ir viendo todos aquellos elementos que me van a ayudar para, en un futuro, mejorar situaciones. También puedo utilizar una metodología que es el World Café o el Corner Coffee, donde a partir de un diálogo en diferentes momentos donde las personas son itinerantes y vamos hablando, vamos sacando todos aquellos elementos que se han ido implementando en el proyecto de aprendizaje-servicio. También puedo utilizar una estrategia como son las rutinas de pensamiento,
que todos conocéis seguramente, y me pueden también ser útiles para la evaluación de mi proyecto de aprendizaje-servicio. También puedo utilizar preguntas poderosas. Llevamos todo el proyecto preguntándonos cómo planificar, cómo hacer, cómo ejecutar, quién hace, quién no hace. Pues para la evaluación también nos puede servir, ¿no? Qué aspectos se han desarrollado, no se han desarrollado, y así en un diálogo, en una conversación animada, podemos ir poniendo el acento en todo lo que ha desarrollado el proyecto. Y hasta aquí llegamos a la evaluación de nuestro proyecto de aprendizaje-servicio. Hemos visto cómo lo podemos implementar, cómo lo podemos desarrollar y finalmente cómo lo podemos evaluar. La metodología de aprendizaje-servicio podemos decir que no es un descubrimiento, es un redescubrimiento. ¿De qué? Pues de diferentes cosas que seguro que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra carrera, tanto cuando fuimos alumnos y ahora en el lado que podemos formar parte del profesorado. En cualquier caso, hay muchos elementos que todos ellos nos van a ayudar a intentar que nuestro alumnado, nuestros chicos, nuestras chicas, sean ciudadanos comprometidos con su entorno, porque no son el futuro, sino que son el presente. Aquí dejamos una serie de elementos que nos pueden servir para seguir aprendiendo y una serie de páginas donde podemos recurrir a ellas para conocer más, un repertorio de experiencias, algunas ideas sobre expertos, siempre para mejorar y poder implementar proyectos de aprendizaje-servicio. Muchas gracias.